Buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendice. Es un gusto poder compartir un día más con ustedes el estudio de la Palabra de Dios. Venimos desarrollando la serie El Verbo se encarnó y hoy vamos a ver lo concerniente a la encarnación y a la concepción de nuestro Salvador. Y me toca presentarles la vida de una mujer especial, una mujer excepcional, que fue elegida por Dios con un propósito y una misión única en la tierra. Y el nombre de esta mujer es María. Pero ¿quién era María? ¿Qué se sabe de María? Lamentablemente el Nuevo Testamento no nos dice mucho acerca de ella, ni de su nacimiento, ni de su vida. Pero se dice que su padre se llamaba Elí, que era un israelita que pertenecía a la tribu de Judá. La Biblia no lo dice literalmente, pero podemos descubrir, si leemos en las genealogías de Jesús, tanto en el libro de Mateo como en el de Lucas, y lo vamos a leer, Mateo capítulo 1, versículo 16, dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y en Lucas capítulo 3, versículo 23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Como podemos ver y notar que según estos relatos, José tendría dos padres. Ahora bien, sabemos que esto no es posible. La ley judaica requería que las genealogías fueran trazadas a través del linaje masculino y no del femenino. Algunos autores sostienen que los judíos trazaban su árbol genealógico por el nombre del varón, y cuando el linaje del abuelo pasaba al nieto a través de una hija, se omitía el nombre de esta hija y se ponía el nombre de su esposo como hijo del abuelo materno. Esto lo podemos leer en Números 26, versículos 33, y el capítulo 27, versículos de 4 al 7, donde nos da el ejemplo de las hijas de Zelofejad. Entonces esta debió ser la razón por la que Lucas dice que José era hijo de Elí. Pero podemos deducir que al ser José el esposo de María, María era la hija de Elí y no José. Él quedó en la rama genealógica, pero no era el hijo legítimo. Su papá era Jacob, como lo contaba en el libro de Mateo. ¿Qué otros datos podemos leer o podemos descubrir en la Biblia acerca de esta maravillosa mujer? Vamos a leer en Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El relato de Lucas sobre la anunciación de María que acabamos de leer nos brinda una ventana a través de la cual
podemos apreciar mejor a esta admirable joven. Por medio de sus interacciones con Gabriel y Elizabeth, vemos a una joven que intenta asimilar y comprender este singular llamado de Dios para con su vida. La magnitud de dicho llamado debió haberla agotado, debió haberla agobiado. Recordemos que María era una mujer muy joven y aún así ella se sometió a la voluntad del Padre. Su relato nos recuerda que Dios está al tanto de todos sus hijos y que llama a hombres y mujeres comunes y corrientes a participar de maneras extraordinarias para ayudar a edificar su reino. ¿Qué otro dato nos da este pasaje? Nos dice que María vivía en Nazaret. Cuando el ángel se presenta en Nazaret. ¿Qué sabemos de Nazaret? Sabemos que es una ciudad de Galilea, que es muy pequeña, cuyos habitantes eran de la misma tribu y que mayormente eran pescadores, eran artesanos y eran agricultores. Además del Nuevo Testamento, de esta parte de Lucas, no se menciona Nazaret en ninguna otra parte, en ningún otro texto. Sabemos que Nazaret, gran parte de la población de toda Galilea tenía dificultades para sobrevivir como obreros de subsistencia, y ellos criaban ganado, pescaban y labraban la tierra para alimentar a sus familias y para pagar sus impuestos. Si bien ninguno de estos descubrimientos puede relacionarse directamente con María o con su familia, nos dan una idea de cómo pudo haber sido la vida de María en Nazaret. Una joven campesina que vivía en una aldea rural, lejos del centro religioso de Jerusalén y su templo, de su aristocracia sacerdotal y su opulencia. Y podemos ver también el llamado de María, ¿no? El relato de María que se halla en este libro inicia con la aparición del ángel Gabriel. Este mismo ángel que previamente se le había aparecido a Zacarías en el templo, y esto lo podemos ver en Lucas 1, versículos 11, 19 y 26. Cuando Gabriel se le aparece, María, que era una joven que estaba comprometida para casarse con José, y esto lo estudiamos el miércoles pasado, y lo podemos leer en Lucas 1:27. Si bien no sabemos qué edad tenía María en ese momento, en la antigüedad era posible que los contratos matrimoniales se acordaran aún antes de la pubertad. Por eso se estipula que María tendría entre 14 a 18 años, entre 16 y 18 es una edad aproximada. Dice que María estaba desposada con José. Si bien todavía no estaban casados, ya estaban comprometidos, y esto era como un matrimonio en la actualidad. Y la aparición de Gabriel y sus declaraciones de que María es muy favorecida, de que el Señor es contigo, que es bendita entre las mujeres, y que ella era un vaso escogido, esto debió haber provocado en ella una reacción con sentimientos encontrados, confusos e incluso de temor. Solo podemos imaginar los pensamientos que a ella se le deben haber cruzado por la mente en ese momento, ¿no? Pero que pudieron haber incluido en ella preguntas de por ejemplo, ¿por qué la considera Dios? ¿Por qué era bendita entre las mujeres? ¿O por qué había hallado gracia delante de Dios? ¿Y qué significaba esto? ¿Por qué Dios envió a Gabriel a hablarle a ella y no a alguna otra joven de Nazaret o de Jerusalén? Sí, ella era de la casa de David, y lo leímos en Lucas 1:32 y también en Romanos 1:3 habla también de esto, pero eso no tenía mucha importancia bajo la ocupación romana. Después de todo, era solo una joven proveniente de una familia campesina que vivía en un lugar insignificante, en una aldea insignificante como lo era Nazaret. Recordamos también que el discípulo de Jesús, Natanael, preguntaría más tarde: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? En Juan 1:46.
Y vemos que Gabriel no contesta ninguna de las preguntas que pudo haber poblado la mente y el corazón de María. En cambio, continúa con su mensaje. Dice que ella va a concebir un niño, no cualquier niño, que su hijo será nada más y nada menos que llamado el Hijo del Altísimo y recibirá el trono de David su padre. En otras palabras, Gabriel está diciendo a María que su hijo sería el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Si María antes había estado confundida y atemorizada antes de ese anuncio, imagínense ahora cuántas emociones y cuán intenso debe haber sido después de esto. Entonces consideremos el plan que Dios tenía para María, no era algo que ella había pedido. Gabriel se había parecido a Zacarías porque tanto él como su esposa Elizabeth habían orado para pedir el milagro de tener un hijo. Pero llegó a María bajo circunstancias muy difíciles, no para cumplir con una petición, sino para anunciarle la voluntad de Dios para con ella. Con su inminente boda, María probablemente habría pensado en la posibilidad de tener hijos en el futuro, se habría proyectado, pero aunque había una ola de expectativa mesiánica en el judaísmo durante el primer siglo, María podría haber pensado, en algún momento se le habrá cruzado por la mente que ella, una joven campesina de Nazaret, sería la madre del Mesías. Probablemente no. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces servir a Dios requiere cambios en nuestros planes personales de vida. María no fue obligada. Dios no obligó a María a aceptar esta decisión, ¿no? Por eso digo que muchas veces servir a Dios requiere cambios en nuestros planes de vida, así como cambiaron los planes indudablemente en la vida de María. Lucas centra su relato en las declaraciones de Gabriel y luego en Elizabeth. Sin embargo, hay 3 ocasiones en las que María expresa sus pensamientos y sentimientos. Vamos a ver una pregunta inspirada. La primera es la pregunta a Gabriel. ¿Cómo será esto?, le pregunta María, porque no conozco varón. Lo leemos en el versículo 34 del primer capítulo. Dadas las circunstancias, su pregunta es razonable. Le recuerda a los lectores la pregunta de Zacarías. ¿Cómo sabré esto?, le pregunta cuando, por ejemplo, Elizabeth daría a luz un hijo, en el versículo 18. No obstante, mientras que la pregunta de Zacarías expresa dudas acerca de la respuesta de Gabriel a una oración que él mismo había ofrecido a Dios, la pregunta de María busca una aclaración de la voluntad declarada a Dios en cuanto a ella. Las preguntas son inevitables cuando las invitaciones de Dios desafían a los fieles a elevar el nivel y salir de su zona de confort, y las preguntas inspiradas conducen a la revelación. La respuesta de Gabriel dio a María, que le dio a María, tiene 3 partes. La primera, él le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, en el versículo 35. El Espíritu Santo es el poder por el cual las personas o los discípulos de todas las épocas son magnificados en sus llamamientos. Cuando estamos al servicio del Señor, tenemos derecho a recibir su ayuda. Recordemos que a quien el Señor llama, el Señor prepara y capacita. Entonces Gabriel le da a María información específica para su situación. Le dice que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Esta es la Shekinah de Dios, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Lo leemos en el versículo 35. Lo segundo, Gabriel le habla a María acerca de Elizabeth, alguien que está experimentando un embarazo milagroso similar, aunque no idéntico, y lo podemos ver en el versículo 36. El embarazo de Elizabeth es una señal para María de que no está sola,
de que hay al menos otra persona que tiene una idea, una vaga idea de lo que le está sucediendo. Por eso María enseguida acude en busca de su prima, de esta pariente, que sería nada más y nada menos que la madre de Juan el Bautista. Dice que María permanece con ella 3 meses, ¿no? Y cuántas cosas habrán conversado y cuántas cosas habrán podido compartir de esto tan milagroso que ambas estaban viviendo. Y lo tercero que Gabriel declara inequívocamente, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Y esto está en el versículo 37. Dios hizo lo imposible cuando Elizabeth concibió. La declaración de Gabriel es un recordatorio para nosotros de que cuando respondemos a las invitaciones de Dios pueden suceder milagros. Dios no nos suelta, Dios respalda y Dios, como dije antes, nos capacita, nos prepara y nos sostiene. Y podemos ver una cualidad en María, ¿no? Podemos ver esta buena disposición que tiene ella. Como ya dijimos antes, Dios no obligó a María, ella se dispuso, ¿no? Y en la segunda respuesta verbal de María en el relato personifica, en mi opinión, el compromiso y la actitud de una sierva. Dice aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. El término sierva indica que María decide aceptar el llamado que Dios le hace. Esa declaración es la versión de María de aquello que su hijo Jesús diría después en Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo podemos leer en Lucas 22, 42. Aunque parece claro que a esta altura de su travesía no es posible que ella comprenda todo lo que se pedía de ella, Simeón más tarde le profetiza que una espada traspasará su alma. Qué terrible, ¿no? En Lucas 2:35. No obstante esto, María decide seguir adelante con fe. Y dice que el ángel se fue de ella. Lo leemos en el versículo 38. Se fue de su presencia, ¿no? Y cuando Gabriel se marcha, María queda sola. Una cosa es que se haga declaraciones como las de ella en presencia de un mensajero divino, pero ¿qué hace ella ahora que el ángel ya no está? ¿Cómo le explica esta experiencia que acaba de vivir, que acaba de tener, a sus padres, a José? ¿Cuál es el costo personal para ella si ellos o los habitantes de Nazaret no le creen? El reducido espacio de su vida en Nazaret ahora podría tornarse difícil. Por lo tanto, María recuerda la segunda parte de la respuesta de Gabriel a su pregunta y viaja a visitar a su prima Elizabeth. Una vez más, los dos relatos iniciales de Lucas están entrelazados. En cuanto María saluda a Elizabeth, dice que la criatura, Elizabeth ya estaba de 6 meses de embarazo, lo pudimos leer en el comienzo del relato del capítulo 1, dice que la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Su salutación, inspirada por el Espíritu, reafirmó lo que Gabriel ya había declarado en cuanto al lugar que María ocupaba entre las mujeres. María ahora tenía un segundo testimonio de su llamamiento, pero lo recibió únicamente después de haber aceptado este llamado con buena gana, con disposición. El relato de María Elizabeth es un recordatorio de dos grandes aspectos en la vida de los siervos de Dios o de los discípulos modernos. Es un recordatorio del gran valor simbiótico que se halla en el núcleo de las sociedades de socorro de todo el mundo. Mujeres de diferentes edades y en diferentes etapas de la vida que se unen para sostenerse, para apoyarse unas a otras en momentos de necesidad. También es un recordatorio de que Dios no abandona a quienes Él ha llamado
en los momentos de necesidad, sino que responde rodeándolos con brazos de otras personas que Él también ha llamado. Y podemos también destacar en todo este relato el Magnificat, que es la última expresión de María, ¿no? Se conoce como el Magnificat y es una manifestación de gozo como respuesta a las declaraciones de Elizabeth. Ella expresa sus sentimientos en cuanto a lo que ha sucedido en su vida y reflexiona sobre su recién descubierto lugar en el plan de Dios. Ante todo, ella siente el deseo de magnificar, de alabar y de glorificar a Dios, en quien se regocija como su Salvador. Ella reconoce en su experiencia la misericordia continua de Dios, tanto por el hecho de que Él escogió a alguien de humilde condición, como lo era ella, lo podemos ver en los versículos 48 al 50, como por el hecho de que Él escogió para desempeñar una función central en el cumplimiento de este plan redentor. Y se quedó María ahí con Elizabeth 3 meses, dice que después volvió a su casa y ahora María estaba más preparada para cumplir con este llamamiento divino. ¿Cuál es el ejemplo que María nos dio? La diferencia de cultura y 2000 años separan a los discípulos de hoy día, a los siervos de hoy día del relato de María. Sin embargo, su historia es un recordatorio imperecedero del costo de servir a Dios. Dios espera que nosotros, sus seguidores, respondamos a las invitaciones que Él nos extiende. Que nuestro desafío sea tener la fe para sostener nuestra voluntad a la de Él y aceptar ese llamado con fe en que su Espíritu nos magnificará en su servicio. Él nos va a sostener, Él va a estar con nosotros, Él nos va a capacitar, Él nos va a ayudar, Él no nos va a soltar, Él va a poner personas alrededor nuestro para que podamos cumplir con este servicio. Como siervos de Dios, ¿cuál será nuestro Magnificat? ¿Cómo expresamos nuestro regocijo en nuestro Dios? ¿Cómo expresaremos la magnificencia de su misericordia en nuestra vida? Esas son tal vez solo algunas de las maneras en que podemos aprender de este gran, extraordinario ejemplo de esta sierva de Dios, María. Podemos aprender de ella, María, una mujer humilde, una mujer que no hizo alarde de su condición como madre de Jesús. ¿Qué hubiéramos hecho nosotras frente a la situación que a ella le tocó vivir, ¿no? Si nos hubiesen dicho, Dios nos hubiese dicho a través de un ángel, puse a mi hijo en tu vientre, va a ser mi hijo, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. ¿Cómo hubiera sido nuestra reacción? En ella pudimos ver una reacción humilde, una reacción de sierva. María era una mujer consagrada, era una mujer devota a su familia, a su casa, a su hogar, a sus seres queridos, con una profunda sensibilidad espiritual y consciente de su lugar como sierva de Dios. Ella podía entender que el Verbo se encarnaba en su vientre, que ella era parte de ese plan glorioso que Dios tenía, que a su vez ella conocía a través de las profecías, porque ella, cuando el ángel le hablaba, podía entender la profecía de Isaías 7, versículo 14, que esa virgen a la que se refería la profecía era nada más y nada menos que ella. ¿Cuántas emociones habrá vivido María? Emociones encontradas, de ratos de alegría, de sorpresa y de honor, de honra por haber sido elegida por Dios para tremendo ministerio, tremenda misión. Pero por otro lado, los miedos comunes y naturales
una adolescente, como era María en ese tiempo, una jovencita, podía llegar a tener. Sabemos que María corría el riesgo de ser lapidada. Si José no hubiera tenido la actitud que tuvo y no hubiese sido un hombre justo, un hombre que resguardó la reputación de María y no reclamó, que hasta estaba dispuesto a dejarla en secreto para no difamarla, una mujer que tenía planes, que estaba a punto de formar una familia, de tener sus propios hijos, que de repente encontrarse con esta noticia que el ángel le da. Pero dentro de este miedo, el ángel le dice: no tengas miedo, porque fuiste favorecida, fuiste elegida. La gracia, ese regalo de parte de Dios, fuiste favorecida. Yo voy a estar con vos, le dice el Señor. No te voy a soltar. Y así Dios nos dice a cada uno de nosotros. Qué importante es que podamos tener este ejemplo. Nosotros, a diferencia de muchos, no adoramos, no veneramos a María, pero sí la valoramos, sí la reconocemos, sí sabemos y entendemos que cumplió un rol importante, un rol fundamental dentro de este plan redentor de Dios, dentro de esta misión, de este propósito de Dios para con la humanidad. Nosotros sabemos que ella ocupó un lugar importante en el corazón de Dios. Dios la vio entre muchas y fue favorecida. Qué bueno que Dios nos pueda ver a nosotros de la misma manera. Qué bueno que nosotros podamos tener la actitud que tuvo María, una actitud humilde, una actitud de entrega, una actitud de confianza, una actitud de fe. Ella le creyó a Dios a través del ángel. Ella supo que, sin saber lo que le esperaba el futuro, estaban los planes de Dios y Dios le iba a sostener. Te invito, hermano, a que, amigo, amiga, que puedas meditar en esto y que puedas estudiarla y puedas desmenuzar esta palabra y puedas entender que Dios te tiene en sus planes, que así como María fue instrumento en las manos de Dios para traer a Jesús a este mundo y a través de él la redención a la humanidad, la salvación, hoy vos y yo somos ese instrumento en manos de Dios. Está en nosotros el disponernos y el aceptarlo y el hacernos siervos de él y en decirle, como le dijo María: he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, te damos gracias en este tiempo, en esta noche, por tu palabra. Gracias por este ejemplo en esta hermosa mujer que es María. Gracias por este ejemplo de humildad, este ejemplo de fe, este ejemplo de consagración. Gracias por esta sumisión que había en María. Señor, que podamos aprender de ella, que podamos realmente anhelar lo que había en ella, anhelar lo que tú viste en esta mujer que la hizo favorecida, la hizo diferente, la hizo bendita entre todas las mujeres. Señor, que puedas hallar en medio nuestro en este tiempo personas, Señor, como María. Te damos gracias por el rol que ella cumplió, te damos gracias por sus cualidades, por sus características que nos son de ejemplo para nuestra vida. Pedimos tu bendición para nuestras vidas y que tú trabajes a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en gran manera. Mengua para que crezcas tú.
cada día seré más como tú. Volvemos a decirle al Señor: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y le volvemos a decir al comienzo al Señor: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Oh sí, Señor, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Oh sí, Señor, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta, Señor, y quebranta mi corazón, quebranta mi vida, y te entrego mi voluntad. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y una vez más al comienzo le decimos al Señor: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Oh sí, Señor, queremos menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Oh, claro que yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Sí, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, y te entrego mi voz.
Aleluya. Señor, que tú puedas crecer en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas, Señor, y nosotros vayamos menguando. Y tu hermosa presencia, Señor, sea aquella que pueda crecer cada día en cada una de nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque sabemos de que tú eres aquel el que obra en cada una de nuestras vidas. Aleluya. Sí, Señor.